Pues Inés Orozco es una persona que pretende ser feliz, nada más, con lo que la vida me ofrece, con todo y sus problemas. Los problemas los veo como oportunidades de crecimiento, son obstáculos que cuando los saltas, pues sientes una gran satisfacción. Y cuando no los puedes saltar, pues también aceptación. La sensibilidad para mí fue un don, es un don. Me hace una persona que me gusta mucho participar de, de los sentires de las demás personas, de los animales, de las plantas, como unidad. Eso es lo que yo pretendo siempre, de alguna manera, buscar esa unidad, ser uno con todo el universo. Y las personas que se van acercando, las que se van y regresan o se van definitivamente, forman parte de ese proceso. Y yo tomo todos estos procesos como materia prima para crear. Y la creación es un dictado divino en donde tú entras en un estado alterado de conciencia, como un trance, y es a donde te regalan las ideas, te conectas a la fuente y entonces recibes las ideas para materializarlas. Nacen de un pensamiento, nacen de una imagen y de ahí tú les das forma material, porque finalmente una pintura, aunque sea un abstracto, no deja de ser material, el bastidor, las pinturas, etcétera, ¿no? Pero nacieron inicialmente en tu conciencia, en tu mente, y cuando logras conectarte con la fuente que es en donde se encuentran todas las ideas. Yo creo que la primera pintura que recuerdo haber visto que me impactó fue en casa de mi abuela, una pintura de mi tío Mario. Yo he de haber tenido unos 2 años porque pues no iba ni al kinder. Y era una marcha enorme así, de banderas rojas, eran chinos. Qué casualidad, no existen las casualidades. Eran chinos y en primer plano se veían en esa marcha con sus banderas rojas, iban caminando, caminando hasta que se hacían chiquitos, chiquitos. Y yo me acuerdo que esa pintura me encantaba y me impactó. Yo creo que desde ahí fue el momento. Sí hay una memoria genética, porque aunque vengo de familias de artistas de ambos lados, resulta que mis papás se separaron totalmente de los ambientes artísticos, ¿no? Entonces, pues yo siempre pensé que la cabra tira al monte y que me llamó porque desde que tengo memoria, no sé, a los 3 años, 2 años, lo que más me gustaba hacer era dibujar y pintar. Me acuerdo que encontraba magia en mi lápiz de color amarillo, porque yo sentía que emanaba luz. Entonces me encantaba rayar las paredes así, dejando una estela, según yo, de luz, ¿no? Y pues eso es un dictado, ¿no? Es un dictado divino, es un impulso, un sentimiento que si no lo haces, no creas lo que tienes en mente, te puedes enfermar. Es una parte muy importante del universo, porque el universo en sí es arte. Entonces nosotros formamos parte del universo y somos, por ende, somos creativos. Y el dejar fluir esas ideas, el dejar que salgan, es un gran desahogo, es un alivio, es una necesidad, es un aporte, porque de alguna manera,
cuando traes algo de las altas esferas de la conciencia, es una manera de comunicar algún mensaje, algún bienestar. O sea, captar de esa esfera de la conciencia alta, con todas sus vibraciones, en colores, en imágenes, y plasmarlas para compartirlas con tus congéneres, pues es maravilloso. Se siente una gran satisfacción porque de alguna manera tú estás agradeciendo ese don, materializándolo para compartir. Si algo tengo yo de ismo es que no pertenezco a ningún ismo, ¿sí? Y antes yo pensaba que tenía que pertenecer a un ismo y empecé con geometrismo. Y cuando llegué a trabajar al taller de mi tío Mario, y le dije, oye, fíjate que tengo algunas ideas, pero se salen de mi corriente artística, de mi estilo. Me dijo, tú haz lo que te llegue, porque eso del estilo, déjaselo a los estilistas, a los peluqueros que son estilistas. Tú, todo lo que te llegue, tú plásmalo. Y me dio como que las alas, abrí las alas y entonces empecé a hacer de todo, de todo, de todo. Al fin que de todas maneras la huella digital está en los trazos, o al menos en la firma, ¿no? Yo creo que de alguna manera también debe de ser algo intuitivo. El querer razonar al arte es sumamente complicado, si no hasta creo que ilógico, aunque el lado izquierdo te esté diciendo que quiere razones y que quiere lógica, pues es como los sueños, es como vivir en sueños, no hay una lógica. Entonces, el movimiento que pongo en las obras no lo hago, digamos, racionalmente o intelectualmente, lo hago más bien intuitivamente. Y creo yo que pues es una especie de espejo con todo el universo, porque todo el universo se mueve. Y yo considero que siempre te estás moviendo, porque aun cuando te detienes, te mueves para atrás. No te quedas estático, ¿no? Siempre hay movimiento. Entonces, aunque tú dejes una cosa en un lugar que no se mueve, pues es mentira, porque el planeta se está moviendo y el universo se está moviendo y todos nos estamos moviendo. Y como somos unos espejos e intérpretes de todo ese universo, pues lo interpretamos visualmente buscando el movimiento. A mí en particular, una obra, una escultura o una pintura que tiene movimiento adquiere un plus porque te da más posibilidades. No es algo estático que siempre tengas que verlo de esa manera. Es más divertido cuando hay movimiento porque ves varias facetas, el frente, el perfil, o en el caso de las últimas pinturas, bueno, son últimas esta colección porque el metal ya lo había trabajado antes, pero precisamente el trabajar con el esmeril y con metal hace que la luz siempre y la sombra siempre estén en movimiento, y eso es enriquecedor. Y como es cuántico, cuántico quiere decir que tienes todas las posibilidades infinitas. Entonces yo quiero comunicar a mis congéneres ese movimiento, que se meta más adentro de sus raíces, o que más bien lo recuerden, porque todos traemos esa información. Lo que pasa es que estamos distraídos, o estamos dormidos, o muy cuadrados con los dogmas religiosos, los prejuicios sociales, los prejuicios familiares. A veces desde el núcleo, desde tu mismo núcleo central, hay prejuicios, y entonces tú tienes que ir rompiendo todo eso. A veces aparentemente puede parecer que uno se aísla, pero realmente hasta esos aislamientos son maravillosos, porque
porque tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo totalmente, y una vez que te conoces, jamás te sientes solo. Es maravilloso. Yo cuando ya tengo un rato de no estar sola me empiezo a sentir ansiosa porque ya me extraño. Y entonces, pues pienso yo que todos nuestros congéneres, cuando se dieran tiempo de reflexionar de quiénes son, cuál es su propósito en la vida y demás, todos estaríamos más felices, creo yo. Es totalmente, totalmente libre. A veces en el arte nos quieren poner etiquetas, encajonarnos en ismos, ¿no? Que perteneces al cubismo, al geometrismo, al hiperrealismo y todos los ismos. Y eso no son más que obstáculos y trabas que uno no debe permitir como artista. Uno no pertenece a todo, a todas las corrientes. Es más, tú vienes a lo mejor a crear nuevas corrientes, nuevas escuelas. No te quiero decir con esto que vengas a descubrir el hilo negro, ¿no? De alguna manera tienes que tener influencias, no vienes de la nada, traes influencias de los maestros, de los grandes maestros y pues principalmente del creador o la creadora o como quieran llamarle, y uno nada más se deja fluir, y con esa genética de influencias a lo mejor te sale algo más que tiende hacia el geometrismo o algo que tiende más al hiperrealismo o así, pero yo creo que encajonarse en un ismo es cortarse las alas. Yo en realidad desde niña hice arte y lo hacía como se debe de hacer, sin la presión de tratar de quedar bien con nadie ni nada, simplemente porque es una necesidad de hacerlo y produce mucha satisfacción desde el proceso creativo, desde que te regalan la idea, tú quieres darle forma, transformar ese pensamiento, materializarlo, quizás un juguete o quizás generalmente juguetes cuando eres niño, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera en mi casa, por ejemplo, mi papá me fomentaba mucho esto, siempre me aplaudió lo que hacía, independientemente de que yo lo veía que realmente él sentía esa admiración por lo que yo estaba haciendo. Realmente considero que sí se dio cuenta de esa vena creativa. Entonces, una de las cosas que recuerdo que me regaló mi papá fueron unas acuarelas, y el hecho de mojar mi pincel en el agua y luego acariciar la pintura y ver esa sensación de caricia del pincel sobre la pastilla de color, pues era maravilloso. O sea, eso no lo aprendí o me dijeron, yo solamente lo sentí. Y pues fue formando parte a lo largo de toda mi vida, en la primaria, en la secundaria, y si en algo era buena, era en eso, porque en matemáticas y otras cosas así, pues era yo bastante burra, ¿no? Muy curioso porque soy muy buena para geometría, pero dibujarla, no hacer cuentas y fórmulas y ecuaciones y eso, ay Dios mío, no. Entonces, después en épocas de crisis salieron las pinturas como un medio de alivio. Por ejemplo, un ejemplo muy fuerte en mi vida fue la muerte de mi primer hijo, ¿no? Entonces, pues estaba yo, pues ya te imaginarás, totalmente hecha pomada, pero empecé a leer sobre libros como La vida después de la muerte, o La vida después de la vida, o este otro libro, ¿cómo se llama? Cuando le pasan cosas malas a la gente buena.
Y empecé ahí a ver casos similares y empecé yo a imaginar, y al imaginar al fin encontré la paz cuando hice una serie de 3 pinturas dedicadas a mi bebé, Aarón. En ese momento yo sentí que su vida, esos 6 meses que estuvo conmigo, fueron maravillosos, un regalo, y que yo me crecí al dolor. Y las obras ya volaron, están en hogares, una está en un hospital, en hogares donde han sido acogidas, donde han recibido el mensaje, donde han sentido la emoción. Entonces ya cumplió su cometido. En esta vida tenemos buenas y malas etapas, entonces a veces hacemos obras con duende, como decía García Lorca, ¿no? Las obras con duende son aquellas donde te creces al dolor, como un Guernica, ¿no? Y, y las obras de simple alegría, como un jardín lleno de flores, y cosas así. Así es que nuestra vida, como decíamos hace rato, está formada de luces y sombras, las cuales, iguales que las luces, las sombras también son bienvenidas. Claro que sí. Si no, no habría contrastes. Pues como creativa, más bien, porque, digamos, mi forma de expresión más usual es la pintura, pero no me limita. También me gusta crear platillos de cocina, atuendos, esculturas, juguetes, todo lo que sea creativo, todas las ideas que me lleguen dentro de mi mente, que lleguen a mi mente, de lo que sea, yo las hago. Pero estoy más familiarizada, digamos, con la pintura. Bueno, mis maestros, digamos, ya de renombre, en principio fue el maestro José Manuel Caballero Barnard, que fue mi maestro de pintura desde la preparatoria, porque el de primaria y el de secundaria y todo, pues como eran unas clases 1 hora a la semana o algo así, pero también influyeron, pero digamos más formales, Caballero Barnard, después el maestro José Cusberto Galván, y mi tío Mario Orozco Rivera, y finalmente Marisol Warner Bass, que desafortunadamente ellos ya partieron, ya no me quedan aquí físicamente ninguno de ellos, pero agradezco de sobremanera todo lo que compartieron conmigo, de verdad. Es algo muy difícil de decir porque todas en su momento, todas me han dejado gran satisfacción y todas son hijas mías y del universo, así es que no tengo ninguna favorita. A lo mejor puedo decirte de algunas que me cueste más trabajo desprenderme, pero cuando se tengan que ir, se irán. Hay una escultura afuera que se llama Amor al Trabajo, que esa escultura me gusta mucho, sobre todo cómo se integra al jardín y con los ciclos de las estaciones del año, porque la veo cómo se llena de enredadera por el verano, otoño, y luego se le caen las hojas y todo. Entonces, quizás haya ese tipo de apego por esa razón, pero en sí realmente todas las obras que he hecho y las quiero mucho. Pues, ¿qué crees que pinto para mí? Para mí, va dirigido para mí. Primero me tiene que gustar a mí y como lo hago con mucho cariño, con mucho amor, con todo mi ser, puede ser que les guste a varios, pero en realidad no lo hago con la finalidad de agradar o de gustar. Yo creo que cuando haces una cosa
con tanto amor y con tanta verdad y con tanta honestidad, pues lleva implícita la belleza y a todos los seres nos gusta la belleza, ¿no? Entonces, pues por algo se llaman disciplinas estéticas, ¿no? Porque la estética, que es una parte de la filosofía, y pues la filosofía que está siempre con uno, y pues es la manera en que yo me desahogo, comparto, me recreo, y pues todas las obras que hago, pues a mí me gustan mucho, y qué mejor cuando les gusta a los demás, y aún qué mejor cuando los demás disfrutan de la obra, hasta la adquieren, la compran, y en el mejor de los casos, otros se conectan y empiezan a hacer, también se inspiran y empiezan a hacer arte de diversas maneras, no necesariamente que se fusilen lo que yo hice o la técnica o algo, sino que ellos a lo mejor, si son músicos, se les ocurre una melodía, una sinfonía, o un escritor se le ocurre hacer algún poema o un cuento, o a un empresario que también es un creativo, pues se le ocurre, no sé, de una pintura que vio, se le dio un cierto bienestar y se le ocurrió crear algo para la comunidad.